Muy buenas tardes para todos y noches para algunos de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien, especialmente quienes están en Colombia, dado que la pandemia sigue siendo o sigue en un estado cada vez más crítico y difícil. Esperemos que este pico sea controlado rápidamente y que podamos retornar a una vida un poco menos, con menos zozobra muy pronto. Muy bien. mm, En las dos reuniones anteriores, recordarán que me referí como problema central a la situación que actualmente vive Colombia y que se ha dado en llamar el estallido social. Hoy voy a cambiar de tema y voy a referirme a algo que aparentemente es muy diferente. Es decir, voy a plantear hoy un conjunto de ideas que espero que les interesen y que resulten claras relativas al concepto de uno solo para el psicoanálisis y particularmente a partir de la propuesta de Lacan al respecto y de los desarrollos que Miller ha hecho sobre este tema. A pesar de la diferencia que se pueda eventualmente establecer entre los dos temas que acabo de señalar, es decir, entre la situación social actual colombiana y el tema del uno, conviene que no olviden para lo que diré que destaqué como perspectiva básica de lo que trabajé especialmente de lo que yo expuse en nuestra reunión anterior, que al menos la comprensión de uno de los aspectos importantes de esa situación social que vivimos implicaba considerar el problema de lo uno y lo múltiple, en la medida en que ello nos pudiera orientar acerca del valor que tiene una política para la construcción de una orientación de un movimiento social. Esa dialéctica de lo uno y lo múltiple, pues, la destaqué y quiero señalar, pues, que a pesar de que dé el salto hacia el tema del uno solo, es un tema que, tal como voy a tratarlo, tiene como uno de sus referentes también lo que planteé en la reunión anterior, es decir, la significación de lo uno y lo múltiple. Es pues, un desplazamiento temático el que voy a hacer, que quizás alguien podría calificar como un desplazamiento desde lo fáctico hasta lo conceptual, o también como un desplazamiento desde lo más visible o tangible hasta lo más abstracto. Lo que les propongo que estudiemos hoy o que intentemos aclarar hoy es pues relativo a algunas proposiciones que permiten conceptualizar el concepto de uno con Lacan
lo cual, por paradójico que parezca, pero si se tiene en cuenta lo que hemos considerado en la reunión anterior, se puede decir que eso uno nos permite situar adecuadamente situaciones relativas a hechos fácticos o hechos tangibles. Con esto quiero además señalar, y es el sentido básico de lo que quisiera transmitirles hoy, que soy un convencido de que solamente con la organización clara de los conceptos que aplicamos para entender situaciones concretas y que mientras esos conceptos sean mejores, es que es posible no extraviarse en el análisis de lo real. Así pues que voy a tratar de mostrar diferentes aspectos relativos al problema del uno a partir de lo que dije también en la reunión anterior, que repito, tuvo como un referente importante mostrar el valor que tiene la dialéctica de lo uno y lo múltiple. Así pues que por extraño que pueda parecer ese desplazamiento desde la situación social colombiana hasta el tema de lo uno, del uno solo en Lacan y Miller, en este contexto, al menos, espero que sea así, ese desplazamiento no es un desplazamiento forzado. Pero además, esto me permite decir que quizás, inclusive enriquecido el concepto de uno, quizás podemos volver más adelante a ocuparnos de la situación social de Colombia y tal vez celebrar algún efecto positivo de este movimiento social que se produce en Colombia. Yo, de todas maneras, sigo siendo temeroso de que lo que está sucediendo o ha sucedido recientemente pueda entenderse en un sentido inverso, es decir, como un trabajo para el contendiente. Esperemos que no sea así. Voy entonces a desarrollar algunas ideas relativas al uno solo, tema del cual quiero precisar en primer lugar que es un tema que tiende a ser evitado. Así se le reconozca el valor y así se vea el valor teórico que él mismo tiene. Esto plantea ya la idea de que hablar del uno en general se hace difícil y cabe intentar pensar algo acerca de esa dificultad, que es una dificultad que a mi juicio no deja de indicar algo paradójico e inclusive curioso, si se quiere, en la medida en que esa evitación del uno es una evitación de aquello que, si Lacan tiene razón, nos permite situarnos mejor frente a el problema de lo real. Y en aquellos que aspiran, como creo que
se hace con la orientación lacaniana a situarse en la perspectiva de lo real, conviene decir que no se trataría de algo que justamente sea simplemente algo abstracto. Quizás pueda reconocerse ese hecho inclusive en el juicio, o mejor, desde la expresión elocuente de Lacan para señalar la existencia del uno. Insisto, como ya lo hemos repetido varias veces aquí, que cuando Lacan siente la presencia efectiva del uno, no puede ahorrarse un grito de júbilo que expresa bajo la expresión hay uno. Si decimos que el uno es lo que verdaderamente existe, que lo existente está conformado esencialmente por unos, tendríamos que decir entonces que hablar de uno es hablar de lo más concreto, o si se quiere, es hablar de lo singular. Notarán pues que hay allí una paradoja que se entiende si se comprende exactamente que se alude así a lo real. En tanto lo real, lo verdaderamente real, lo que podemos diferenciar de la construcción simbólica que hacemos de lo real y que llamamos la realidad, lo real no estrictamente la realidad, sino lo real es, en cierto sentido, inasible. Y es por ello, por ese carácter huidizo de lo real, que a mi juicio se produce la tendencia a evitar el problema del uno. Porque hay que decir que a pesar de la larga historia, de la cual ya hemos hecho referencias diversas en este contexto, de la larga historia que en el pensamiento occidental tiene el problema del uno, que viene, como lo hemos dicho, desde el Parmeni, desde Platón, que alcanza un punto culminante con el neoplatonismo y con filósofos como Plotino y sus compañeros, que durante varios siglos no solamente dominaron la escena del pensamiento occidental, sino que dieron bases fundamentales para pensar el uno. A pesar pues de la existencia de toda esa tradición que llega inclusive a pensadores de todos los estilos, como Leibniz, por ejemplo, que como ustedes saben, no solamente es un gran filósofo, sino que es alguien que podría considerarse como el rival teórico de Newton y que sus contribuciones a la ciencia son tan importantes como las de Newton. Y para quien el problema del uno también es fundamental. Pero a pesar de esa larga tradición,
que, insisto, recorre todo el pensamiento occidental, hay que decir que el uno como problema tiende a olvidarse. Se le coloca circunstancialmente en el primer plano y luego se le olvida. Ese olvido del uno me hace recordar una tesis de Heidegger. Sabrán ustedes que Heidegger construyó gran parte de su filosofía a partir de lo que él llamó la necesidad de hacer un rescate del ser, porque hay un olvido del ser en el pensamiento occidental. Ese olvido del ser le sirvió a Heidegger para ir a los griegos de nuevo también e intentar ver allí el peso que tenía el problema del ser en la filosofía griega. Pero pues bien, si oponemos el uno al ser, tal como lo opone Miller en forma tan precisa y clara en el curso del uno solo, creo que puede afirmarse con ese lenguaje heideggeriano que el psicoanálisis de la orientación lacaniana al menos es un esfuerzo contra el olvido del uno, que es un olvido profundo y con consecuencias en la época. Esto se puede reconocer, al menos por ustedes, espero yo, de manera quizás precisa, si se comienza por reconocer que el uno es aquello que permite fundamentar lo singular, la singularidad del ser humano, esa singularidad que hace que seamos uno y no otro, esa singularidad que intenta reconocer el psicoanálisis contra la tendencia del olvido del uno y que hace que sea posible pensar que esa tendencia al olvido de la singularidad es una tendencia que caracteriza nuestro tiempo. Es una tendencia que muy temprano Lacan comenzó a puntuarla, si bien sin apelar al concepto de uno, pero ya anunciando los elementos que permitían reconocer el valor del uno cuando habló, por ejemplo, de la forclusión del sujeto, como un rasgo propio del discurso de la ciencia, en la medida en que la ciencia, en su esfuerzo por reducir todo a lo objetivo, desconoce la dimensión de la subjetividad y en ese sentido desconoce el valor de la singularidad en favor de la construcción de sus universales. Podemos en ese sentido pues recordar que cuando hablamos del uno, en ciertos sentidos nos estamos situando en un terreno en el cual
se hace necesario interrogar el valor de los universales e interrogar la lógica que hace que, por ejemplo, lo que se reconocen como los avances en el pensamiento sea la construcción de nuevos universales con los cuales podamos de alguna manera afectar lo real. Hay entonces una razón estructural para que se produzca el olvido del uno, el cual, desde luego, va más allá de el discurso de la ciencia y que tiene otras razones profundas para que se produzca. No puedo detenerme por el momento en este punto, que hay más allá del discurso de la ciencia que empuja hacia el olvido del uno, pero por ahora simplemente señalaré que es que los humanos, para podernos entender entre nosotros, tenemos que operar con universales. Es decir, que cuando nos referimos a algo, por ejemplo, a los perros, estamos construyendo una categoría universal, que es la categoría de perro, con la cual, de alguna manera, borramos la singularidad de cada perro. Así pues, que puede afirmarse que no es de buen recibo, no es de buen recibo por la época hablar del uno, y que en ese sentido el discurso de la ciencia parecería ser que se opone al mismo. Veremos, espero un poco más adelante que lo hagamos hoy, que en la medida en que la ciencia, en su esfuerzo de acceder a lo real, se tropieza con el problema del uno, produce categorías específicas a través de las cuales intenta reconocer la significación del uno, aun cuando para denegarlo. Me referiré a este punto un tanto más adelante, pero lo anuncio para señalar la incomodidad fundamental que hay en el pensamiento moderno y por consiguiente en cada uno de nosotros para introducir la categoría del uno como una categoría que pueda llegar a ser operativa en la explicación de los fenómenos que nos ocupamos. Y hay que decir, y para continuar con un cierto lenguaje heideggeriano, que es posible en este orden de ideas afirmar que el psicoanálisis puede considerársele como un guardián del uno, si se me permite la expresión. En la medida en que cuando hablamos del uno con Lacan, intentamos pues destacar el valor que tiene lo singular para entender lo existente. Es en esa lógica que especialmente a partir del seminario 19
Lacan comenzó a producir una reordenación del psicoanálisis, que es una reordenación que tiene una complejidad significativa y que tiene un valor que es necesario en ese sentido reconocer, en la medida en que sin ello quizás no es posible entender algunos de los movimientos teóricos que se van a producir con Lacan a partir de la introducción del concepto de uno. Ustedes sabrán, o por lo menos tendrán información, cómo, por ejemplo, el problema de la diferencia sexual es reordenado por Lacan a partir de la introducción del tema del uno. Y es reordenado de una manera tal que Lacan se vio obligado a construir una nueva lógica de lo que antes del seminario 19 o antes del seminario 20 se pensaba esencialmente a partir de lo que podríamos llamar la lógica del significante fálico. Y sabemos las consecuencias que eso tuvo para pensar el problema de la diferenciación sexual. En algún momento seguramente podremos volver a este punto, pero lo anoto para mostrar, entre otras, una de las consecuencias que va a tener la introducción del problema del uno. Hay otras más, como el problema del santón, por ejemplo, u otras, que se derivan directamente de pensar el lugar del uno y también, desde luego, cómo el uno es posible que se relacione con el otro. Con todo esto que acabo de decir, quiero llegar a transmitir, y espero lograrlo, en primer lugar, cómo Lacan consigue llegar a situarse en el campo del uno. Es decir, cuáles fueron algunas de las ideas y de las precisiones conceptuales o derivadas de su práctica analítica que le permitieron ir situando la significación del uno y a partir de ello ir reconstruyendo algunas de las proposiciones freudianas. Voy a señalar un problema que es un problema de gran interés. Así pues que voy a tratar de situar para una mejor comprensión del problema. Y yo tengo la convicción que si se entiende lo que voy a decir de una manera clara, se puede aceptar más fácilmente el valor conceptual de lo uno o del uno. Y es uno de los antecedentes teóricos más importantes que podemos reconocer en Lacan y que le anunciaron, le pusieron de presente la significación del uno.
Tomo esta idea específicamente de los trabajos de Miller al respecto, que quien quiera consultarlos, por ejemplo, puede remitirse al curso del uno solo, especialmente a la clase 4, sobre la cual quiero llamar su atención hoy. Miller sitúa allí como un asunto central para Lacan la aparición en un momento determinado muy precoz en sus desarrollos teóricos de una tesis que voy a intentar explicarla sumariamente, pero que es una tesis de un enorme valor, que tiene que ver especialmente con la paranoia y con la explicación de la psicosis en general como esa situación que se produce en un momento determinado en la cual el sujeto no puede desprenderse del peso del otro. Sabrán ustedes que Lacan llega a reconocer que si el sujeto infantil no llega en un momento determinado a construir un lugar para sí, a través del cual escape a la omnipresencia del otro, Lacan dirá que su destino será la paranoia. Esto es preciso, a mi juicio. Fue demostrado a partir de diferentes reflexiones de Lacan, especialmente derivadas del texto de Freud sobre Schreber, sobre ese psicótico especial que escribió sus memorias y que dejó el rastro que fue detallado por Freud y que le permitió a Lacan mostrar cómo fue un fracaso en el esfuerzo del sujeto de escapar a la omnipresencia del otro, aquello que va a determinar la estructuración del delirio persecutorio. Que cuando se fracasa en ello, el sujeto queda condenado a vivir en forma incesante bajo la mirada del otro. Esto podría indicarnos el valor fundamental que tiene para un niño la construcción de un lugar que podemos llamar como el lugar de lo íntimo, el lugar de aquello en el cual él puede existir como sujeto más allá de la mirada del otro. Esto que acabo de decir no solamente tiene un valor importante para la práctica clínica, para la práctica analítica, sino que tiene, sin duda alguna, significación para muchos otros campos de la vida humana. Estoy pensando, y en la sala hay personas especializadas, por ejemplo, en la educación infantil, y estoy en ese sentido pensando en ellas cuando destaco el valor
que tiene el lugar de lo íntimo en la relación del adulto con el niño. Y que si no se le permite al niño la construcción de ese lugar, porque siempre hay una supervisión del otro, se le condena a carecer de un lugar donde pueda él escapar a esa omnipresencia a la cual tendemos los humanos por la lógica de nuestra constitución como sujetos. Porque hay que recordarlo, que los sujetos nacemos dependientes del otro y que cuando tenemos la fortuna de ser acogidos por un otro, es posible en ese sentido comenzar a construirnos y a desarrollar nuestra existencia bajo el régimen del otro. Pero ese régimen tiene que ser un régimen relativo y no absoluto, del cual es necesario ir produciendo separaciones. Y es a esas separaciones de las alienaciones que el niño tiene que producir con relación al otro, a las cuales estamos aludiendo. Habría pues mucho que extraer de esa consideración sobre el lugar de lo íntimo o el valor de lo íntimo para la construcción de sí, que tiene una significación, como decimos, por ejemplo, para la práctica analítica o para la educación infantil o para otros campos, y que hoy cobra una significación en la época especial cuando lo íntimo comienza a ser de alguna manera desvalorizado. Sabemos que estamos en la época del panóptico generalizado. Yo no sabría decir, por ejemplo, cuál es el destino que sociedades que han generalizado la vigilancia constante del otro en favor de la seguridad, como la China, por ejemplo, como todo sujeto en la China se halla constantemente vigilado por el otro. ¿Qué consecuencias vaya a traer eso? Pero es previsible pensar que la sumisión y la aceptación de la seguridad en contra de la singularidad tendrá un precio. Y tendrá un precio que quizás sea más difícil de reconocer y de considerar de lo que creemos. Pero ello es una cosa que no solamente está sucediendo en China, sino que también está sucediendo entre nosotros. Porque esta tendencia al panóptico generalizado es una tendencia de la época favorecida por muchos discursos, entre ellos la idea que lo íntimo, en cierto sentido, hay que hacerlo público. La imagen de que la vida es simplemente un reality show donde inclusive el pudor no tiene ya valor, donde las fantasías más íntimas se hacen públicas y se convierten en una mercancía,
para consumo de nuestros propios goces, constituye una lógica que es una lógica de la época. Así pues que estoy tratando de destacar el valor que tiene ese lugar que llamo por ahora como el lugar de lo íntimo, que es el refugio que el sujeto tiene contra la primacía del otro. Y sabrán ustedes que Lacan llegó a este punto no solamente a partir del examen de la paranoia, sino también en desarrollo de su examen de las neurosis. Porque también en la neurosis, como en general en el ser humano, esta necesidad de un espacio para sí y los fracasos que se tengan en ello, constituye un problema esencial que también define la neurosis. En esa perspectiva, Lacan, y apoyado en su esfuerzo de construir una forma lógica de pensar el problema que estoy aludiendo, llegó a una formulación que es una formulación que se deriva no solamente de sus observaciones, sino de aquella necesidad conceptual que tenía Lacan de llegar a formalizar sus reconocimientos, de darles una forma lógica a las mismas. Y esto de lo cual vengo hablando, Lacan lo va a formalizar de la siguiente manera. Voy a mostrarles un matema de Lacan, un matema que probablemente muchos de ustedes conozcan y quienes no lo conozcan se los presento, y cuya comprensión estimo, al menos la comprensión básica, estimo que no es tan difícil si se tienen en cuenta las consideraciones que acabo de formular. El matema es el siguiente. Creo que están viendo allí una gran S, un paréntesis, una A tachada entre ese paréntesis. Este matema formaliza lo que acabo de indicar y se puede leer como la escritura que propone Lacan para decir que hay un significante que está fuera del campo del otro y que ese significante que se designa con la letra S allí es un significante que le permite al sujeto constituirse como sujeto del deseo, como un deseo que le sea propio y no solamente como un deseo que sea la obediencia absoluta del deseo del otro. La lectura de este matema permite desarrollos amplios, como de hecho han sido realizados por los analistas lacanianos. Por ejemplo, admite considerar que el campo del otro es un campo incompleto, que hay un campo,
que hay un significante que no está contenido en la totalidad de los significantes que constituyen el discurso del otro, y que es de la invención del sujeto hallar ese significante que está por fuera del otro, en el cual él pueda reconocerse y darse un lugar para sí. Este matema, pues, apunta desde, y que fue formulado muy precozmente, a señalar que el otro es incompleto, lo cual Lacan va a desarrollarlo de una manera muy rigurosa y precisa también, hasta llegar a decir que el otro, inclusive, es una invención subjetiva y que como tal no existe. Eso no quiere decir que el otro social no tenga una existencia, pero ese otro singular que cada uno supone que es el otro de todos, no existe. Y también se puede, en ese sentido, comenzar a reconocer ese carácter del mismo a partir de el matema del atachado. Tenemos, pues, de un lado el atachado y del otro la S que se halla por fuera y que permitirá, como ya lo he dicho, reconocer que el sujeto es deseante, que será aquello que le permitió a Lacan establecer, por ejemplo, la significación del fantasma en la construcción de la vida subjetiva. Es decir, que cada uno de nosotros construye un mundo fantasmático construido por fantasías básicas que orientan su disfrute y que se constituyen en una orientación para el sujeto de la relación ¿con qué? Digamos por ahora que es la relación con el deseo. Podemos pues hablar muy ampliamente de este matema S de atachado, que como digo, ha dado lugar a extensos desarrollos. Espero pues que quede claro. Voy a retirar de la pantalla el S de atachado, que espero haya quedado suficientemente comprendido para indicar, pues, algunos otros aspectos que desde allí se derivan y que tienen que ver con el tema que estamos abordando. Se puede decir, pues, que el S de atachado es el germen del uno en Lacan, que Lacan ve en ese significante que no pertenece al campo del otro, el lugar donde va a ubicar posteriormente el uno. He indicado, pues, que es esta el antecedente para la aparición del uno. Pero noten que he dicho al menos dos cosas. La primera, he hablado del sujeto deseante. Y la segunda,
he hablado de que esa posibilidad existe en la medida en que, así pues que tenemos que por una parte está el sujeto deseante en relación a lo que Lacan logra situar allí, pero por otra parte que ese sujeto deseante se define en función del significante. Y voy a precisar estos dos puntos un poco mejor para intentar abrir, pues, la opción de la significación del, del uno en la vida subjetiva. Quizás ustedes sepan que el concepto de deseo es un concepto que aparece con Freud. Seguramente lo conocen todos. Pero que bajo el concepto de deseo, Lacan se vio forzado a reconocer que el concepto de deseo era un concepto que enmarcaba o que podía contener otras dimensiones que vinculan al sujeto con el otro, y que le fue por lo tanto necesario comenzar a diferenciar el deseo de esas otras dimensiones. La más precisa de todas es diferenciar el deseo de la necesidad, pero también sabrán, por ejemplo, que diferenciará el deseo de la demanda y diferenciará, por ejemplo, el deseo especialmente del goce, al punto que en un momento determinado ya no solamente hablará del sujeto deseante, sino especialmente del sujeto de goce. No es el momento en que entremos a desarrollar todo lo que ello implica, pero si lo menciono es particularmente para mostrar que en la aparición del concepto de sujeto de goce subyace la relación del sujeto de deseante en primera instancia, pero también la necesidad de diferenciar un punto que quiero al menos destacar. Y es que el deseo para Lacan llegará a ser esencialmente un anhelo inclusive que de alguna manera nunca se realiza. A diferencia de una dimensión de la pulsión, de una dimensión del empuje hacia la satisfacción, que ella ciertamente se realiza continuamente en el sujeto, o para decirlo en el lenguaje que utiliza Lacan, el goce se vuelve presente, se presentifica constantemente para el sujeto, a diferencia del deseo, que es un continuo aplazamiento y que es básicamente una insatisfacción de la cual es posible hacer recortes importantes, pero que siempre permanecerá como el campo de lo posible. Con esto quiero indicar, pues, que a partir de un cierto momento y en la medida en que se hace necesario establecer cómo se hace presente la pulsión en el sujeto y cómo tiende a la satisfacción y cómo construye formas de satisfacción, el sujeto
para Lacan será esencialmente un sujeto de goce. Esto nos permite, pues, considerar por qué posteriormente va a situar el problema, especialmente a partir del goce, pero también cómo, y este es el segundo punto, cómo con ello liga en la medida en que es un significante para el sujeto, aquello que le va a permitir el goce, sitúa de una manera muy específica el goce en el campo del lenguaje. En tanto es el significante que está por fuera del campo del otro, aquello que lo hace posible. Esto puede resultar aparentemente contradictorio con lo que se ha dicho o se subraya a menudo, y es que Lacan va a dejar el campo del lenguaje solamente para referirse a lo simbólico y colocar solamente en el campo de lo real el goce. Pero es necesario saber que efectivamente el campo del goce lo define un significante y que ese significante es el significante uno, el uno solo, aquel que permite la construcción de una singularidad. Debo decir, pues, que Lacan sitúa ese problema y que una parte importante del trabajo que Miller hace en su curso del Ser y el Uno está basado también en la tesis según la cual el S1 como significante pertenece al campo de lo real. Y allí se puede entender mejor el paréntesis del matema que les mostré, en la medida en que señala que hay un significante que no pertenece al campo del lenguaje, que es un significante que debemos situar en el campo de lo real. Es un tema ciertamente complejo este, que nos remite a pensar cuidadosamente algo que Lacan se planteó bajo la pregunta de cuál es el estatuto realmente que tiene el S1. Si ese estatuto pertenece al campo del lenguaje, implica que tendríamos que ampliar la noción del lenguaje con que habitualmente se nos hizo pensar el lenguaje como el campo del sentido. Porque el S1, el uno solo, es un S sin sentido, o si se quiere, es un S1 solo para el sujeto. Y Lacan, preguntándose sobre eso, se formuló la pregunta de si acaso ese estatuto del S1 no nos lo brinda, no el campo del lenguaje, sino nos lo brindara
eventualmente otro campo que tiene una significación profunda en la vida del sujeto. Me refiero al cuerpo. ¿Es acaso del hecho de que el cuerpo nos otorga el ser, o al menos así se nos presenta inicialmente? Es del cuerpo, de tener incluso algo que podríamos llamar una unidad corporal, que podemos hablar de que es de allí de donde procede el estatuto del uno. Porque ciertamente lo más específico y tangible que tenemos es el cuerpo. Cabe la pregunta, entonces, si el uno es una consecuencia de ser un cuerpo viviente. Esta es una cuestión muy importante que hay que relacionar con el problema del goce en la medida en que el goce solamente es posible en un cuerpo viviente. Ven ustedes, por consiguiente, que hablar del S1 como tal, es decir, como un significante uno solo, no va de sí, no es obvio, sino que es necesario reconocer de dónde y cómo se construye, más allá inclusive de los reconocimientos que la observación práctica nos pueda poner de presente. Voy a hacer una consideración al respecto de cómo Lacan va a desechar la idea de que el uno procede de la unidad corporal para indicar en ese sentido que es legítimo hablar del S1. Para el efecto, permítanme ubicarme especialmente en esa cierta acepción que tiene el uno en el campo de la ciencia y específicamente en el campo de la biología en principio, y más allá de la biología en la medicina y por ende en otras disciplinas. Es decir, que al conseguir diferenciar la medicina, que no solamente la biología, perdón, que no solamente existen las especies, es decir, como conjunto de seres vivos de unas características particulares y específicas, que es lo que llamamos una especie, sino que dentro de la especie es posible hallar lo que se llama el individuo, y que ese individuo goza de ciertas particularidades. Se pone de alguna manera en la mira o en la perspectiva, situar bajo la noción de individuo el concepto de uno. Y entonces podríamos preguntarnos,
El individuo es el uno. Es una pregunta aparentemente sencilla, pero que tiene consecuencias profundas según cómo se la responda, porque la biología y la medicina suponen que se accede a lo singular a través de el reconocimiento de lo individual. Es este uno del individuo, el uno que reconoce Lacan. Dicho de otra manera, detrás del individuo está el uno del cual nos habló Parménides, desarrollaron los neoplatónicos y luego Leibniz y luego otros, y llegó hasta nuestros días con Lacan. Esta es una pregunta que no se debería resolver, a mi juicio, simplemente diciendo que es que el sujeto no es el individuo, lo cual desde luego es cierto y es la base de una respuesta. Pero reducir a esto el problema deja por fuera consideraciones de problemas muy importantes. Fue el examen del problema del individuo en tanto nos pone de presente la existencia de una unidad que goza de un cuerpo, lo que le permitió a Lacan hacer la diferencia entre el uno y el cuerpo. Esto nos pudiera llevar lejos y voy a indicar un punto que quizás le sorprenda, pero que es muy importante tener en cuenta dentro de este contexto. Voy a decirlo de esta manera. La evolución de la ciencia contemporánea, especialmente de la biología y detrás de la biología de la medicina, está llegando a poner en cuestión de una manera radical el concepto de uno, el concepto de individuo, perdón, y por tanto su idea del uno, a partir del hecho de que comienza a admitir que el individuo como tal es un mito científico, que el individuo es un mito en la medida en que una noción sirvió para defender la existencia del individuo, que es una noción con connotaciones negativas, peyorativas inclusive, muy profundas en el lenguaje, y es la noción de parásito. Noción que hoy es repensada en forma completa por la biología. Voy a decir una palabra al respecto para precisar lo que estoy diciendo. Hasta el siglo XXI se tenía admitido que existían individuos y que esos individuos eran distintos a todo aquello que los podría en un momento parasitar. Y que lo que lo podría parasitar no sería propiamente
parte del individuo. Tomemos, por ejemplo, algunos parásitos, para aceptar todavía ese vocabulario. Me refiero, por ejemplo, a los piojos o a las amibas, y con ello, por ejemplo, muchas prácticas que hacen pensar en que efectivamente existe una independencia radical del individuo con relación a lo otro. Una, una independencia que se rompe por la necesidad, pero que se conserva cuando ésta está satisfecha. Pues bien, sabemos hoy que muchos de esos, no todos desde luego, muchos de esos que se llaman parásitos, no solamente son habitantes circunstanciales de los individuos, sino que muchos de ellos hacen parte constitutiva del individuo. Y que el individuo está constituido por partes móviles que hacen posible que él exista y subsista. El ejemplo más claro es lo que se llama hoy la microbiota, que anteriormente se llamaba la flora intestinal y se reducía a algunas bacterias que habitarían en nuestro estómago o en nuestro intestino. Flora intestinal, que estrictamente hablando más bien sería una fauna intestinal. Y esa microbiota, sabemos hoy que no solamente está en el intestino, sino que está en el conjunto del cuerpo. Y que no solamente son elementos que podríamos llamar que son parasitarios, es decir, que viven de nosotros como individuos, sino que son necesarios para la subsistencia de eso que normalmente hemos llamado el individuo. Fue la idea del higienismo la que instaló en forma más fuerte que nunca la noción de individuo, en la medida en que habría que en ese sentido eliminar todo lo que rodea, y de allí surgieron todas las prácticas higienistas, desde el lavado de los dientes hasta lo demás, en la medida en que se consideró siempre que efectivamente estamos poblados de parásitos que como tales son dañinos. Hoy no solamente sabemos que es imposible una limpieza, para decirlo así, total, sino que el cuerpo logra subsistir gracias a la existencia de esas partes móviles que son constituyentes del individuo, lo cual hace que desde el punto de vista ya epistemológico, el concepto de individuo entra en crisis, es decir, que no se sostenga como tal. Dicho de otra manera, que todos esos individuos, si se quiere pensar así, que pueblan como parásitos al sujeto, al individuo, podrían llegar a ser considerados como órganos móviles del individuo. Al mismo título que lo es el corazón o el hígado, y que cumplen una función para la subsistencia de la vida. Y esto no es un hecho que solamente se registre en el campo de la
de los animales o de los animales superiores. Es decir, que encontramos a las ballenas pobladas de cardúmenes de peces pequeños que les acompañan, parasitándolos, o etcétera, etcétera, etcétera. Sino que eso es válido también para las plantas. Es decir, que la noción de individuo para referirse a la planta es una noción que también está en crisis. No puedo ahondar en eso y tal vez tengamos la ocasión de profundizar sobre ese punto, pero quiero destacar pues que hay allí todo un campo de investigación y un campo de investigación muy interesante que nos puede remitir a los orígenes mismos de la vida en la Tierra, como producto del intercambio entre lo que llamamos sustancias distintas. Ven ustedes que la noción de individuo es una noción más compleja y que no simplemente podemos reconocer a partir del desdeño que se pueda tener por esa noción, puesto que ella misma le permitió a Lacan llegar a acceder a la noción de que es no de ese terreno, sino del campo del significante de donde podemos extraer el uno, anticipándose incluso a los hallazgos de la física, de la química y de la biología del siglo XXI. Diré algo con más precisión sobre esto en la ocasión posterior y voy a dejar por hoy aquí, en la medida en que se me agota el tiempo, diciéndoles algo sobre lo que viene acerca de esta actividad. Yo lamento por mí, especialmente porque yo me encuentro siempre muy grato con la compañía y la atención de ustedes y es una atención y una presencia que estimula mi trabajo. Pero debo decir que debo suspender en el mes de julio y hasta el tercer sábado de agosto esta actividad, particularmente por cuanto algunos compromisos me obligan a esto durante los sábados del mes de julio y el primer sábado de agosto es un día feriado en Colombia y podríamos decir que la patria obliga. Esto quiere decir pues que nos volveremos a encontrar el próximo 21 de agosto, el sábado 21 de agosto. Sí, es que es posible que efectivamente detengamos la caída de la asistencia a esta actividad. Yo espero que lo que haya propuesto hoy haya resultado de interés para ubicar el problema del uno, que como digo, pues es un problema ciertamente denso y complejo, pero que con estos elementos espero que hayan tenido la posibilidad de ubicarlo de una manera más clara. Les agradezco mucho su presencia y su escucha y los espero pues el 21 de agosto. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias, Olga. Muchas